Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha amado, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta Eucaristía estamos recordando con gran cariño a José María Petit y también por Carmen Garraneto. ¿Sí? ¿Está bien? Garrancho, por su eterno descanso. Caminando por el mundo con mi sed de soñador, aprendí que sin ser libre no se puede dar amor, y buscando tras el muro que cobija nuestra piel, más allá de las estrellas, esta canción encontré. Canta, de alegría canta, busca la felicidad cuando llegue la tristeza. Canta más bien que llorar. Canta, de alegría canta, busca la felicidad cuando llegue la tristeza. Canta más bien que llorar. Hoy hay que ser libres para ir por el mundo cantando y gozándonos en el Señor. Hoy Jesús nos da la paz, y esa paz viene de Dios, no la da como la da el mundo. Y esa paz tienes que recibirla, aceptarla, asumirla, vivirla, disfrutarla, consentirla, cuidarla. La paz es un regalo de Pentecostés. Es un regalo que nos da a nosotros la gracia de tener también el gozo de sentirnos perdonados por el amor de Dios. Y en su infinito amor y misericordia, el Señor te da a ti la paz. Y te da a ti una misión, especialmente a los discípulos le dijo: a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengáis les quedan retenidos. Pues esa gran misión es porque el Señor, el gran regalo, el gran don que nos da a partir de Pentecostés, es darnos lo que más necesitamos: el perdón. Porque sin el perdón no somos libres. Cuando no sentimos el perdón de Dios, nos sentimos amarrados, atados, encadenados y por tanto esclavizados. Y cuando vivimos esclavizados, no podemos ser libres para proclamar la gloria de Dios, que Jesús ha muerto y ha resucitado. Se repetirá hoy y por siempre y por todos los siglos que Cristo ha vencido la muerte, y venciendo la muerte nos ha liberado del pecado, porque por el pecado estamos en la muerte y nosotros somos de la vida. No somos un pueblo de muertos, no somos un saco de huesos secos, no.
Hoy no podemos ser duros de corazón. Hoy no tenemos el corazón de piedra. Hoy tenemos el corazón de carne, sensible, capaz de ver más allá de nuestras narices la realidad del que sufre, del pobre, de los que son valiosos para Dios. ¿Y cuáles son esos valiosos para Dios? El pobre, aquel que es vecino tuyo, que está en tu propia casa, al que tú dices que amas, pero tal vez no le amas. Tú estás obsesionado tal vez con muchas personas, te has apegado a muchas personas y por no amarla en Dios, quieres muchas veces poseerlas, encapricharte con ellos. Y el Señor no te da hoy esa libertad para eso. Te hace libre para que en libertad ames a los demás. Y amando en libertad, todos seremos realmente felices. Canta de alegría en vez de llorar. Somos muy quejambrosos realmente nosotros. Nos quejamos mucho, vivimos atormentados, apaciguados, incluso muy aburridos, muy sosos en nuestra vida cristiana. Y nuestra vida cristiana tiene que ser una vida llena de luz, de gracia y bendición. En la medida en que yo dejo obrar al Dios de la vida en mi vida, entonces soy capaz de darle sabor a mi vida. Yo soy sal de mi tierra. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. Qué bien, dilo. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. Qué bien. Amén, amén, hermanos. Porque si tú eres sal y no eres soso, podrás provocar, atraer, sentir. Y cuando tú sientes, eres capaz de transmitirle esa luz al otro. Se encienden las luces. Si tú vas con tu luz encendida, encenderás a otros. Irán contigo y alabarán a Dios. Qué rico. Alguien me decía hoy, esta tarde, me decía, tengo un disgusto con Dios. Y dice, ¿por qué? Y yo le decía, ¿por qué tienes disgusto con Dios? Porque no entiendo cómo no todo el mundo siente lo que yo siento. ¿Por qué Dios, que tiene tanto poder, no le da la gracia de que crean como yo creo? Hace 2 años no era creyente, ahora soy creyente. Ahora disfruto con la Eucaristía, disfruto con el rosario, en la adoración, soy servidor, etcétera. Me decían un montón de cosas. ¿Por qué los otros no sienten lo que yo siento? Porque dije yo, le respondo, porque no le respondí bien, hoy le responderé si está aquí. Vean, ¿saben por qué? Porque hace 2 años tú estabas en las mismas. No le habías abierto tu corazón a Cristo. No le habías dado la oportunidad de que Cristo obrara en tu vida. Y cuando tú has decidido decirle, Señor, doy el primer paso, porque ya el Señor ha dado muchos pasos por ti. Pero cuando tú das el primer paso, el Señor lo aprovecha inmediatamente. Porque solamente con la intención, oigan bien, solamente con la intención, como el profeta Daniel decía que cuando ya lo intentabas, ya te estaba escuchando. Ese es nuestro Dios, que cuando tú haces intentos, Él ya te está escuchando. Pero ¿cuál es el intento? El intento en fe, el intento en gracia, el intento en confianza. No sé si me hago entender, como cuando el niño pequeño, que son muy pequeñitos. Yo tengo una sobrina política en Zaragoza que se llama Valeria, y desde el vientre ella estuvo un embarazo muy complicado y ya sabíamos que era Valeria, ¿no? Y yo, cuando iba del altar, porque llevamos el Santísimo a la capilla pequeña, y cuando iba con el Santísimo, le acercaba el copón a la barriga de la mamá de Valeria, le decía, hola Valeria, te estamos esperando con ilusión, ¿cierto? Y ahora ya tiene 2 añitos y medio, y Valeria me escucha y se queda así, y se me lanza sin pensarlo. Está aquí montada, por ejemplo, y se me lanza. No piensa que se va a caer, ella no piensa en nada. Sabe que el tío Edgar la va a agarrar, que el papá la va a agarrar, que la mamá la va a agarrar. Eso es el intento que Dios quiere, que tú tengas confianza en ese Dios que te da poder para confiar en Él. Por eso, en la medida en que tú dudes de esa misericordia, de ese poder de Dios, te caes. Como Pedro aquel día que quiso caminar sobre las aguas, ¿cierto? Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, Pedro, es buenísimo, ¿cierto? ¿Cómo sería Jesús caminando sobre las aguas? Yo me lo imagino. Yo tengo imaginación de niño. Hermano, Jesús
que se zambullía, salía del agua, corría cuando estaba solo, ¿no? Estaba allí, era algo fantástico. Y cuando Pedro quiso experimentarlo, Jesús no se cortó en nada, dijo: ven, ven, que esto es buenísimo. Ven, Pedro, ven, ven, Pedro. Y Pedro, decidido, se baja de su barca, pone el pie en el agua y dice: ay, sí, lo puedo. Y mientras caminaba Pedro sobre las aguas, todo iba bien, todo iba especial. Y entonces él le pasa lo que nos pasa a nosotros, que nos comenzamos a distraer con el rayo, con el viento, con el miedo. Y cuando me doy cuenta, tengo el agua hasta aquí. Y entonces, cuando me estoy ahogando, es cuando reacciono. Y entonces, menos mal que Pedro fue astuto y dijo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús lo agarró de los cabellos, imagino. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Cuando tú te estés ahogando porque te has distraído en tu camino, en tus torrentes, en tus tempestades, recuerda y nunca lo olvides que Dios está ahí, listo, pronto a rescatarte y no te dejará hundir. Cuando te sientes que ya no aguanto más, Señor, no aguanto más con mi economía, no aguanto más, Señor, con mi salud, no aguanto más a mis hijos, no aguanto más a mi esposo, Señor, dile al Señor: Señor, sálvame, salva a mi familia, sálvame a mí, sálvame, Señor. El Señor te dirá: hombre de poca fe, pero te salvará, te salvará. Hoy el Señor te da una misión, porque así como Jesús, Él recibió el Espíritu Santo, su unción para proclamar la buena nueva, pues se ha cumplido esa palabra en Jesús, ¿cierto? Pues hoy esa palabra se cumple en ti, en ti, en ti, en mí, para que también yo, saliendo de esa puerta de este lugar, yo vaya a proclamar la buena nueva del Señor a todos los que no han creído en el Señor. Y sabrán por tu boca y por tu testimonio que Cristo está muerto ya, resucitado y vive para siempre. Esa es la misión que recibimos hoy, porque recibimos el Espíritu, no un espíritu de temor, no un espíritu de miedo, no un espíritu de cobardía. No, hoy recibimos un espíritu de valentía, de fortaleza, con todos los dones y gracias que el Señor nos da, con su fuerza y su amor. Por tanto, hoy aprovechemos, decía yo hoy a otras personas: hoy estamos de ganga, vengan. Hoy ahí para todos. Nadie se puede vivir hoy sin sentir nada. Hoy tú también serás bendecido. Tú serás hoy reconfortado, serás sanado, liberado. Créelo. No son palabras de Edgar Martínez, son palabras del Señor, porque el Señor también me ha ungido a mí. Y hoy estoy aquí para decirte: el Señor te ama, el Señor te libera, el Señor te sana, el Señor hace de ti una nueva vida. Estás muy cerca del reino de Dios. Amén. En Zaragoza, yo fui a una parroquia como esta para la asamblea de Cuaresma, y el párroco no conoce esa experiencia, ¿no? Y entonces se me acerca y dice: ¿tú eres Edgar? Y dice: sí. Ah, eres de los carismaniáticos. Y yo le he respondido: sí, estoy loco de amor por el Señor. Estoy loco de amor. Como es esta mañana en la oración: ego vocavi te nomine tuos meos est tu. Yo te he llamado por tu nombre, eres mío. San José María Escrivá de Balaguer decía después de semejante frase, porque me impacta esa frase de él: ego vocavi te nomine tuos meos est tu. Y dice San José María Escrivá de Balaguer, decía: que Dios me diga a mí que soy suyo es como para no volverse loco de amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es eso, hermanos, porque la fe no tiene límites. Ahí me decía un obispo hace poco: don Edgar, ¿usted qué espiritualidad es?
¿Usted qué espiritualidad? Yo digo, mi espiritualidad se llama iglesia. ¿Y eso cómo se come? Decía el obispo. Y decía, Monseñor, yo soy de una comunidad catecúmena. Yo voy a los círculos del Opus Dei. Yo soy carismático, soy mariano. Y en octubre haré el Emaús aquí en Cataluña, si Dios quiere, pero me lo han regalado de cumpleaños. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte a ti, hermano querido, que el Señor no tiene límites, porque el Señor actúa donde quiere, como quiere, cuando quiere. Por tanto, no le pongas trabas al Señor. No le ponga trabas al Señor. Hoy, ¿qué pasó en Pentecostés? Leído hoy en catalán. Yo, es la primera vez que escucho las lecturas en catalán. Hoy primera vez, gloria a Dios, ¿cierto? Y me ha parecido muy bonito. El fuego, las llamas y todo esto, esa experiencia se vive hoy también aquí. Ojalá hubiera una ráfaga en estos momentos y alborotara este sitio y nos despeinara a todos y saliéramos aquí despelucados como locos, pero locos de amor. Eso es lo que queremos, sentir la locura del amor de Dios. Porque si no es así, entonces no se cumple la segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Hermanos, hemos recibido un espíritu que nos hace libres. Hemos recibido un espíritu que nos libra del pecado. Hemos recibido un espíritu que nos da luz. Y por eso hay que cantar las maravillas del Señor. Como decíamos en el Salmo, hay que cantar las maravillas del Señor. Cuando tú eres un hombre, una mujer pleno, ungido, pues entonces simplemente se te notará. No podrás taparlo. Por más que te envuelvas en cosas, la luz saldrá por todas las esquinas y este hombre va iluminado, va iluminada. No te tapes, no permitas eso, porque sería muy terrible hoy que tú salieras y escondieras esa llama que el Señor ha encendido hoy en tu corazón. Déjala que fluya, deja que fluya el Espíritu en ti, deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Si no has experimentado esa gracia de la efusión, hoy la experimentarás. Muchos de vosotros habéis hecho el seminario de vida en el Espíritu por primera vez y muchos de vosotros recibiréis hoy la efusión. Y me dicen, ¿qué es la efusión? La efusión es eso, un soplo, el ruá, el neumatos, el Espíritu Santo que se posa en nosotros y nos transforma la vida y nos la cambia totalmente y nos hace hombres y mujeres nuevos, renovados y restaurados. Que el Señor y la Santísima Virgen María en el cenáculo, y en este cenáculo de hoy estamos aquí con ella, mira qué hermosa, ella está aquí pendiente de que suceda lo que tiene que suceder. Por tanto, dejemos al Espíritu Santo posar sobre cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos.